Bien, vamos a continuar con los modelos empíricos de propagación. Vamos a ver la última parte, que son los modelos empíricos para interiores. Esto se realiza cuando se hace diseño de redes inalámbricas en interiores, es decir, adentro de un edificio, un cuarto, una casa. Estos modelos no son muy utilizados desde el punto de vista profesional como los modelos empíricos para exteriores. Los modelos empíricos para exteriores se utilizan bastante. En cambio, los modelos empíricos para interiores, antes lo único que se utilizaba eran los planes de frecuencia. Teníamos 3 canales en Wi-Fi que no se solapaban. Entonces se hacían mapas de calor de los access points y se determinaba en qué zona poner cada uno de los APs para que no interfieran y se pueda reutilizar las 3 frecuencias. Sin embargo, ahora los AP vienen con una selección automática de frecuencia y por lo tanto ya ni siquiera eso es tan necesario hacer. Pero bueno, existen estos modelos empíricos para interiores donde se puede utilizar. Hay empresas como por ejemplo las grandes transnacionales pesqueras, petroleras, productoras de alimentos o ropa, que quieren tener todo certificado, en ese caso también sus enlaces internos dentro de sus edificios o casas o cuartos tienen que estar también certificados. Entonces ahí se utiliza modelos empíricos para interiores para poder soportar de forma documental todo el diseño de los radioenlaces internos que han hecho. Pero no es muy utilizado. Las empresas del medio, ni siquiera en el área bancaria donde yo he trabajado, se utiliza estos cálculos. Para exteriores sí, para realizar radioenlaces sí se utiliza bastante. Ambos tipos de modelos se puede utilizar tanto por cálculo como también por software. En numerosos entornos y aplicaciones es importante poder predecir la cobertura de un sistema de comunicaciones inalámbrico, un interior de un edificio, pequeñas oficinas, medianas empresas, aeropuertos, centros comerciales, estaciones de tren. En nuestro medio se utilizan empresas muy grandes, en empresas donde hasta el operador de computadora tiene que tener una certificación internacional en Word. Esas empresas en nuestro medio son las petroleras. Ni siquiera las telecomunicaciones hacen esto. El tamaño de las células puede ser mucho más pequeño. Estamos hablando de 10 a 500 metros. O la cobertura de un enlace interior. Por ejemplo, un access point inalámbrico, su cobertura, su cobertura normal es de 100 metros. Sin embargo, se va atenuando. Y las últimas tecnologías, por ejemplo, 802.11ac, 802.11n, llegan efectivamente a menos distancia todavía, esos 100 metros. ¿No? Hay equipos especiales, antenas directivas, Ubiquiti o cambio network que sí pueden llegar a mayores distancias variando otros parámetros. Tanto la estación base como la estación móvil tienen baja potencia de transmisión, están situadas en un interior. Las condiciones de propagación cambian si no hay, normalmente en interiores, como es tan pequeña la distancia, no hay línea de visión directa, no es necesaria. Por ejemplo, ustedes tienen un access point en su casa tiene algunos cuantos cuartos. No es necesario que para que ustedes utilicen Wi-Fi en su celular tengan que tener línea de vista entre el access point y su celular, ¿no? Pasa las paredes. Entonces no hay línea de visión directa, hay mucho multitrayecto porque tenemos un montón de cosas en la casa, ¿no? Muebles, personas, paredes, etcétera. Hay difracciones, hay vidrio, hay reflexiones, rebota en todos lados y las distancias son más cortas. Entre los modelos más importantes tenemos modelo modificado del espacio libre, Monthly Keenan, O231 Indoor y trazado de trayecto. Yo no he trabajado en campo en el mundo inalámbrico, pero sí en la parte de diseño y jamás en consideración de diseño he utilizado estos modelos. Nunca. Ya. Los exteriores sí. Tenemos acá el modelo simplificado de espacio libre. No se considera específicamente la posición
ni las pérdidas individuales de cada obstáculo dentro del edificio. Calcula las pérdidas de trayecto de forma similar a las pérdidas de espacio libre, agregando un exponente aceptable, el n, y un offset, ¿no? Un desplazamiento, un L sub c. Los valores de ambos parámetros se calculan basados en medias previas. Es decir, este n, el exponente aceptable, y este L sub c, se tiene que estar dado a través de mediciones empíricas anteriores, o seguramente algún fabricante te hará que considerar. Entonces tenemos esta fórmula, el modelo de espacio libre en interiores modificado. Tenemos que es la pérdida del espacio modificado libre es igual al exponente aceptable por 20 veces el logaritmo 4pi por la distancia entre emisor y receptor dividido entre la longitud de onda, que viene a ser c sobre frecuencia, si que no tuvieras, puedes calcular, más el offset, ¿no? El L sub c. Modelo de Mottl-Keenan calcula las pérdidas sobre el camino directo entre transmisor y receptor. Tiene en cuenta la posición exacta de los muros. K sub W indica el número de muros interceptados en trayecto directo entre emisor y receptor. L sub W representa las pérdidas por transmisión, las cuales se consideran iguales para todos los muros. F sub C representa las pérdidas en el espacio libre, calculadas previamente por otro modelo. Y L sub C es un offset, ¿no? Igual. Entonces tenemos eso. Ya utiliza las pérdidas para el modelo de Mottl-Keenan. Es igual a las pérdidas del espacio libre más el offset o desplazamiento más el número de muros por la pérdida que hay en cada muro, ¿no? Se considera los muros o paredes, ¿no? Que nosotros llamamos. Tenemos el modelo COS 231 para interiores multimuro. Este modelo se calcula las pérdidas de trayecto de forma similar que el modelo Mottl-Keenan. Considera las pérdidas de penetración individuales de cada muro y cada piso dependiendo del tipo de material que los constituye. K sub W sub I, número de muros penetrados del tipo I. K sub F, el número de pisos penetrados. LW sub I, pérdida del muro de tipo I. L sub F, pérdidas de los muros adyacentes. Y tenemos N, es el número de tipos de números. Bien. Acá L sub F es la pérdida de piso adyacente. ¿Qué es lo que hace acá? Considera también las pérdidas del espacio libre. Considera acá el desplazamiento. Y acá multiplica la cantidad de pisos por la pérdida que hay en cada piso. Pero sin embargo, cuando hace la sumatoria, considera que hay diferentes tipos de muros. Y cada tipo de muro tiene una pérdida distinta, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener adobito, hueco, bloque de concreto, y cada uno tiene una especificación de pérdida distinta. Tenemos el modelo de trazado de rayos. El modelo no empírico simula físicamente la propagación de ondas de radio. Trata de utilizar la física o física óptica, ¿no? Se considera señales con pequeñas longitudes de onda. Pueden estudiarse igual que la propagación de la luz. Permite predecir otros parámetros de propagación. Puede hacerse en 2D o en 3D. Considera cada uno de los trayectos de preparación, gran nivel de exactitud, alto costo computacional. Prácticamente esto es pura regla de 3, pura sumatoria, puro promedio multitrayecto, ¿no? Entonces es más complejo computacionalmente. Tenemos el modelo de trayecto dominante. El canal varía en el tiempo. El modelo de trayecto dominante calcula trayectos relevantes que no varían en el tiempo. Cada trayecto relevante agrupa grupos de características similares, rayos que atraviesan un pasillo, transmisiones a través del mismo muro. Entonces, lo que ve acá, este morado y este naranja considera que son trayectos dominantes, porque no hay mucha variación. Estos verde y azul
al moverse la receptora va a variar la intensidad de la señal, ¿no? Entonces considera solamente los dominantes. Bueno, eso es una simplificación que puede ser interesante porque tendrá los rayos con mayor potencia, pero también no considera todos los factores como este, ¿no? El multitrayecto acá, el trazado de rayos. No considera ahí todos los factores. Bien, simulaciones y resultados. Todo esto, todos estos cálculos que ustedes han visto, en realidad a mí me interesa que a estas alturas obviamente se supone que si ustedes tal vez hacen una investigación que quieran mejorar el modelo Kumura-Hata, Long-Radius o cualquiera, tienen que saber calcular desde la óptica básica hasta poder llegar a la fórmula, ¿no? Pero a mí me interesa que ustedes sepan de qué parámetros son los que utiliza el modelo, por ejemplo, alturas, distancias, frecuencias, longitud de onda, y dónde aplicar, ¿no? En entornos urbanos, en entornos rurales. Ahora, esto se puede hacer por software. Ya, por ejemplo, eh, Radio Mobile, AirPlanner, Link Planner, ya tiene software que implementan estos modelos. Cada uno implementa un modelo distinto. Pero si ustedes son proyectistas de radioenlace, deberían tener por lo menos una tabla de fórmula en caso de que algún día falle el software o necesitan alguna comprobación o por alguna certificación necesitan hacer el cálculo, pues lo puedan realizar, ¿no? Lo mismo para interiores. Pero básicamente esto se va a hacer muy rápido cuando ustedes dominen los software de simulación. Existen diferentes plataformas software para predecir la cobertura de un punto de acceso en el interior del edificio. Utilizan algunos o varios métodos de puestos, a veces utilizan más de uno. Entradas al proceso. Planos del edificio. Necesitamos saber cómo es la distribución del ambiente. Material del que se compone cada elemento. Por ejemplo, concreto, revoque, ladrillo visto, etcétera. Descripción de transmisión, qué potencia, qué frecuencia, qué diagrama de radiación tiene, por ejemplo. Nosotros, hasta 802.11n, tenemos transmisión omnidireccional. A partir de 800.11ac tenemos antenas adaptativas, que son antenas directivas. Bien, ¿cuál es la salida del proceso de simulación? Diagramas de cobertura, que tiene la potencia media recibida, diagrama de cada localización, estadística de señal recibida en los diferentes puntos del ambiente que ustedes están hablando. A eso porque son más precisos y hay software que son solamente para enlaces punto a punto, que son más exactos. Bien, acá tenemos algunos resultados. Por ejemplo, las entradas tenemos el plano del edificio, los materiales de qué es cada tipo, características de los access points, qué potencia, qué frecuencia, qué tipo de diagrama, la aplicación, el modelo de propagación. Ya, aquí está utilizando un modelo este acá que se ha visto, un modo de quina, un multimuro está utilizando. Un multimuro está utilizando. Ya, entonces, ¿y cuál es la salida? Acá tenemos el área de cobertura, cada color significa un nivel de potencia recibido. Y acá tenemos los diagramas de cobertura, ya sea en 2D o por posición del plano. Acá tenemos una comparativa. ¿Qué nos dice esto? Nos habla de cobertura. Fíjense, este es un AP con menor potencia y estos de acá de la derecha son de mayor potencia. Entonces su foco de calor, que le llamamos nosotros, que es el área donde tiene la cobertura inalámbrica más fuerte, es reflejado en las posiciones naranja, amarilla, verde y azul. Bien, ahí tenemos un resumen de los diferentes modelos
Dar un par de minutos para que le tiren una mirada, para que ya no lo lea, leanlo ustedes. Y si hay alguna consulta de esto, la pueden hacer ya. Es un par de minutos leyendo esa plana resumen de su modelo. Sí, si una tabla nos dice que acá está menor a 40 GHz, ¿no? Entonces, eso viene a ser la validez de ese modelo. Bien, para exteriores se utiliza bastante lo que es Okumura Hata, cuando se hacen los cálculos a mano. Sin embargo, el software utiliza COS 231 y Long Rise, son los más utilizados. Entonces, si ustedes van a hacer cálculos, solo pueden hacer Okumura Hata. Y le va a dar un valor aproximado, porque solo está, fíjense, hasta los 2 GB. Ahorita ya se trabaja en los 5 GHz. Entonces, seguramente hay alguna adaptación de Okumura Hata para 800.11ac, por ejemplo. Pero los software utilizan COS 231, que como esto de la ITU, esto se va actualizando. Y Long Rise se utiliza bastante también en los software.
Bien, continuaremos. ¿Qué conclusiones tenemos de los modelos de propagación? Existen diversos métodos para predecir la potencia recibida media en una localización determinada. Hay modelos determinísticos y modelos empíricos. Los modelos para exteriores son diferentes en función de las características del medio y del uso. Tienen características que miden como, por ejemplo, la frecuencia del uso, el terreno, distancia, si es zona rural, si es zona urbana, etc. Los modelos tienen complejidades y exactitudes muy variadas. Para todos ellos existen herramientas informáticas que facilitan su aplicación en entornos reales. Vamos a hablar ahora de los desvanecimientos de la señal. Entre ellos, desvanecimiento a pequeña escala, clasificación de los desvanecimientos y el multitrayecto. Desvanecimientos a pequeña escala. Con el tiempo y según la amplitud del canal, pues los desvanecimientos van a ir creciendo paulatinamente. Hasta ahora se han analizado desvanecimientos a gran escala. Ahora se analizarán los de pequeña escala. La amplitud en el receptor tiene rápidas variaciones debido a la interferencia constructiva y destructiva de los múltiples rayos. La variabilidad depende de varios factores, entornos que se dispersan la señal, paredes, obstáculos, movimiento del transmisor, receptor y de los propios obstáculos. Los desvanecimientos a pequeña escala son muy importantes para el análisis y diseño de sistemas de comunicación inalámbricos. Intervienen factores como puede ser propagación multitrayecto, multicamino, entornos que dispersan la señal, que son paredes, obstáculos, árboles. Movimiento del transmisor y receptor también generan desvanecimiento. Inclusive movimiento del entorno de propagación. Si es que tuviéramos, por ejemplo, los canales de televisión tienen transmisores móviles, ¿no? Transmisores que transmiten movimiento. Entonces, bueno, todo eso afecta en pequeña escala. ¿Cuáles son los fundamentos físicos del desvanecimiento en pequeña escala? Existen multitud de factores físicos que influyen en los desvanecimientos de pequeña escala del canal inalámbrico móvil. Propagación multicamino, entornos que dispersan la señal, movimiento del transmisor, receptor, movimiento del entorno de propagación y también cambios en el canal debido a condiciones climáticas, básicamente. Acá tenemos una justificación del estudio de los desvanecimientos en pequeña escala. Sea un enlace de comunicaciones cuyo canal se puede modelar con el modelo Mottl-Kinnan. El receptor es una PDA equipada con Wi-Fi que se mueve por un edificio de oficina. Si no existe línea de visión directa y un simulador de cobertura de software predice que la potencia recibida será de menos 90 dBm, ¿cuál es la sensibilidad que debería tener la tarjeta Wi-Fi? Dice. Entonces acá, en el escenario multitrayecto hace que se produzca desvanecimientos Rayleigh si la sensibilidad del receptor es menos 90 dBm, que es 10 a la menos 12 watts. La probabilidad de estar por debajo de ese valor es, y acá saca la probabilidad de que la potencia recibida sea menor a la potencia media es 1 menos el exponencial de la división entre menos la potencia media dividido entre la potencia media, y le da el 63% que la señal va a estar por debajo del 90%. Para tener enlace un 90%, entonces ¿qué se necesita? Se hace cálculo y se necesita una potencia de sensibilidad de 10 a la menos 3 watts. Necesitamos 10 veces más de potencia, ¿no? Acá teníamos 10 a la menos 12 y 10 a la menos 13 es lo que necesitamos. Ahora, estos cálculos en enlace inalámbrico no se hacen normalmente de esta forma, sino que directamente nosotros le ponemos 20 dB de margen para poder esos desvanecimientos de pequeña escala poder, poderlo sobrellevar, que no nos afecte. Entonces le ponemos un margen de 20 en comunicaciones inalámbricas y en fibra
se le pone un margen de 10. Cuantificación del desvanecimiento en pequeña escala. Tenemos la potencia nominal, valor medio de la potencia recibida. Desvanecimiento puede ser cualquier disminución de la potencia recibida de la señal con relación a su valor nominal. Acá tenemos profundidad de desvanecimiento, la diferencia entre la potencia nominal y la potencia recibida de desvanecimiento, medida en dB. Duración del desvanecimiento, el intervalo entre el comienzo de la caída de la potencia y la recuperación del valor nominal. Aquí tenemos este desvanecimiento, va a ser una potencia inicial menos una potencia final, que es lo que está calculando acá, la diferencia. Y esto lo hace como 20 veces el logaritmo de esas dos potencias en unidades naturales, que lo está calculando. ¿Cómo es lo que se calculó acá? Lo mismo, ¿no? Una división del exponencial. Aquí tenemos qué desvanecimiento podemos nosotros clasificar. Tenemos diferentes tipos de desvanecimiento. Tenemos características, profundidad. Si tenemos un desvanecimiento profundo de 3 dB y si es muy profundo de 20 dB, duración puede ser lento y rápido. Característica espectral puede ser plano o puede ser selectiva. Mecanismo de producción puede ser a un factor K, puede ser al multitrayecto. Distribución probabilística puede ser gaussiana o puede ser Rayleigh-Rice. Y dependencia temporal puede ser continuo o puede ser puntual el desvanecimiento. Tenemos acá el desvanecimiento, si es plano o selectivo en frecuencia. La señal transmitida tiene un ancho de banda B. El canal es en frecuencia constante durante un ancho de banda de coherencia B sub C. B tiene que ser menor a B sub C. El canal visto por la señal es plano y el desvanecimiento es plano también. Si el ancho de banda es mayor a B sub C, el canal visto por la señal tiene caídas y no afecta igual a todas las frecuencias. Es un desvanecimiento solamente en una determinada frecuencia. Desvanecimiento de potencia o de factor K, producido por variaciones en el índice de refracción de la atmósfera, aumentan la curvatura aparente de la Tierra. Este factor K se ve también en el modelo Tierra curva. Reducen el margen libre de obstáculos, son lentos, duran mucho y tienen profundidades de hasta 6 dB. Es un desvanecimiento plano, puede controlarse mediante la elección adecuada de la altura de las antenas. Porque ya si es que más alta, no afecta la curvatura de la Tierra, el desvanecimiento que produce, ¿no? Ese factor K. Tenemos acá el desvanecimiento por multitrayecto. Hay varios caminos de propagación entre transmisor y receptor. Se produce una interferencia entre los rayos que llegan. Uno puede ser de visión directa y los otros pueden ser reflejados. Puede ser selectivo en frecuencia o no. Si existe línea de visión directa, va a haber un rayo principal, más rayos reflejados, que es la distribución Rice. Si no existe línea de visión directa, solamente va a haber rayos reflejados, y eso va a ser distribución Rayleigh, ¿no? Acá tenemos cómo él se va moviendo, y tiene rayos directos, un rayo directo y tiene otros reflejados, ¿no? Que no son en línea de vista. Acá tenemos fundamento físico de multitrayecto. Imagínense el caso solo con dos rayos recibidos, de todos los cálculos que hay que hacer para considerar ese multitrayecto. En realidad el entorno de propagación es mucho más complejo y todo desde las tejas, todo hace rebote, ¿no? Que se complique el cálculo del multitrayecto. ¿Qué fundamentos físicos tiene? Estos efectos provocan que la fase y la amplitud sean aleatorios. Además, en escenarios reales el número de rayos es mayor, ¿no? Tenemos múltiples ondas con amplitud y fase aleatoria y la señal recibida va a ser la suma coherente. Para ello en el diagrama se utiliza fasores, ¿no? Esto se utiliza fasores, acá utiliza matemática compleja para poder determinar cuál es en realidad el promedio, se podría decir, de la señal recibida. Típicamente las amplitudes siguen una distribución normal, gaussiana,
y la fase una distribución uniforme. Si a esto le añadimos movilidad, todavía se complica más la señal recibida porque hay efecto de desplazamiento de frecuencia que se llama el efecto de Doppler, que produce mayor aleatoriedad en la señal recibida. Entonces acá tenemos un modelo de canal Rayleigh. Rayleigh es cuando no hay línea de visión directa y todos son rayos reflejados. Entonces acá hace el cálculo de 20 rayos reflejados con esta fórmula compleja. Cada uno de ellos va a tener una amplitud y fase aleatorias y un ángulo de incidencia también aleatorio. Entonces va a tener un campo total de suma de 10 campos de rayos. Se representa en un histograma de campo eléctrico. También parte real e imaginaria. Representamos ahora la amplitud del campo eléctrico total recibido, ¿no? Y acá fíjense todos estos cálculos de todos los rayos que se está recibiendo. Esto, si no se hace por software, y ustedes miden en un instante dado una potencia recibida, se van a tardar un año, ¿no?, en hacerlo esto ustedes a mano con cálculo. Entonces esto es el software que tiene acá, cómo llegan las diferentes señales y el histograma que resume según los dB de la parte real e imaginaria en donde se concentra la potencia recibida. Tenemos acá ese modelo de canal de Rayleigh. El modelo de campo eléctrico tiene el siguiente histograma. Tiene una función de probabilidad de Rayleigh que está basada en la altura y en el ángulo de incidencia por el exponencial de menos la altura al cuadrado por 2 veces el ángulo de incidencia al cuadrado. Sea cual sea la potencia media, la potencia en un momento dado puede ser casi cero. Es necesario trabajar con porcentaje. Entonces acá, canales multitrayecto en banda ancha. Cuando el ancho de banda de nuestra señal es muy grande, es decir, el ancho de banda es mayor a ese ancho de banda del ruido. Entonces tenemos acá la señal de desvanecimiento plano y selectividad en frecuencia. En el tiempo los símbolos duran poco. Cualquier copia por multitrayecto producirá interferencia entre símbolos, ¿no? Aquí tenemos señal de banda ancha, trayecto directo, y acá hay una interferencia intersimbólica. Fíjense cómo este símbolo se ha desplazado porque tiene otro camino, ¿no? Entonces tenemos interferencia acá. En lo que es banda estrecha, también hay una interferencia intersimbólica, ¿no? Cuando los símbolos se solapan en vez de donde debería estar. El rayo directo siempre va a ser el mejor camino, pero hay problemas por los rayos reflejados. Entonces, transmitimos un pulso estrecho y recibimos copias de pulsos retardados. Esta sí se mide mediante el parámetro de dispersión temporal del canal. Si la dispersión del canal es menor que el tiempo de cada símbolo, no hay interferencia intersimbólica, porque se considera que es el mismo símbolo. Si el canal dispersa un símbolo hasta que se solapa con el siguiente, es decir, tu tiempo de guarda es de 10 microsegundos, significa que cada 10 microsegundos va a llegar un nuevo símbolo. Si es que llega una copia del mismo símbolo a los 11 microsegundos, entonces va a haber una interferencia intersimbólica con el símbolo que tiene que llegar con el anterior. La interferencia intersimbólica es la versión en el tiempo de la selectividad en frecuencia. La interferencia intersimbólica tiene selectividad en frecuencia y acá hay un tiempo de guarda para que las copias del mismo símbolo sean despreciadas en caso de que lleguen antes de que tenga que llegar el nuevo símbolo. Existe otra causa muy importante de la degradación de la señal en banda ancha, que viene a ser el movimiento. Al desplazarse un móvil por un campo eléctrico, la amplitud del campo varía en función de la velocidad. Entonces, ustedes tienen un campo eléctrico más ancho si es que van a mayor velocidad, y tienen un campo eléctrico más estrecho si es que tienen a menor velocidad. Entonces, si es más estrecho, va a tener mayor directividad. Si es que es más ancho, su directividad va a ser más reducida y puede tener más problemas de degradación de señal. Existe un efecto físico
Se llama efecto Doppler. La frecuencia vista por el móvil aumenta o disminuye comparado con la frecuencia que se ha enviado por el transmisor. Aquí tenemos a una frecuencia de 75 Hz si va la percibida como 91 MHz y a otra frecuencia de 120 kHz va a 91,25 MHz. Esto es dependiendo cómo se desplace mi móvil. Cada componente multitrayecto experimenta un efecto Doppler diferente. Ya cada camino múltiple llega con una frecuencia diferente. La señal se expande, se distorsiona en frecuencia, ¿no? Entonces tenemos que sumar. Puede llegar copias de la misma señal más allá por efecto multitrayecto porque se está desplazando. Entonces puede producir también interferencia intersimbólica. La suma de los diferentes trayectos con diferentes Doppler produce dos efectos. Dispersión en frecuencia, es decir, que se ensanche la señal de forma no programada en principio por nuestro sistema de telecomunicaciones, y selectividad temporal. El canal no se comporta igual dentro del mismo tiempo del símbolo, dependiendo a qué velocidad vaya. Entonces existe dispersión en frecuencia que produce selectividad en el tiempo. Y acá tenemos, cuando tenemos un canal con multitrayecto en el receptor o el transmisor que se mueve. Entonces tenemos acá como el tiempo y frecuencia varía. Este es un canal que está fijo y este multitrayecto, ¿no? Como hay copias de la señal de diferente intensidad alrededor del punto donde debería llegar nuestra potencia óptima. La señal recibida se dispersa en tiempo y en frecuencia, se produce interferencia entre símbolos y selectividad temporal. Es necesario el uso de técnicas avanzadas en los receptores que alivien los efectos del canal multitrayecto. Esto ya en los receptores modernos se produce, ya tenemos nosotros a través de software, ya está programado para que tengan tiempo de guarda óptimo. Por ejemplo, en los primeros celulares que ustedes se andaban en micro nomás y cuando les llamaban no podía casi hablar. Después los primeros celulares que tuvieron internet también no se podía comunicar uno en el micro, no se perdía la señal. Y ahora ya ustedes pueden, en movimiento pueden hacer una llamada telefónica, entonces por WhatsApp, por ejemplo, entonces se va mejorando la capacidad de los receptores al multitrayecto y al movimiento, ¿no? Con el tiempo. Bien, finalmente, ¿qué podemos decir? La presencia de elementos dispersores genera diferentes caminos entre transmisor y receptor. El movimiento del transmisor al receptor provoca cambios en la frecuencia e inestabilidad en las propiedades del canal. Esto puede producir diferentes efectos: desvanecimiento profundo de la señal, interferencia entre símbolos, cambios en la frecuencia recibida. El modelado matemático de estos efectos es importante para poder predecir su aparición y combatir sus efectos, ¿no? Entonces, bien, recapitulando un poco lo que hemos visto en esta última parte, se llama balance de enlace y modelo de propagación. ¿Qué significa balance de enlace? Balance viene a ser una comparativa con una referencia. ¿Cuál es esa referencia? La referencia viene a ser mi sensibilidad del receptor. ¿Quién le da esa referencia? Me la va a dar el fabricante del equipo receptor. ¿Para qué hago esa comparativa? Para ver si me llega la sensibilidad del receptor, es la potencia mínima del receptor, para considerar mi enlace viable, para considerar que yo pueda entender lo que me llegue. Puede que me llegue señales más bajas que esa sensibilidad, pero no van a ser entendibles según el fabricante por el sistema de comunicación. ¿Cómo se calcula? Básicamente se dice que la potencia recibida, que se va a comparar con la sensibilidad, es igual a la potencia transmitida
más las ganancias que haya en receptor y recepción y menos las pérdidas. Ahora yo puedo considerar un margen de sistema o un margen de diseño también, ¿no? Que también le voy a restar porque hay efectos de desvanecimiento pequeño que no se pueden calcular totalmente. Que por ejemplo, si yo digo la sensibilidad de mis receptores es menos 20 dBm y yo mis cálculos y exactamente me llega a menos 20 dBm y digo, sí, está bien la señal, pero una pequeña lluvia, una pequeña patada, por ejemplo, a la radiobase, puede ser que mueva un poco la antena y ya no llegue la señal que nosotros queremos, ¿no? Entonces, para poder hacer ese balance de enlace, ¿qué es lo que calculamos? La potencia de transmisión nos lo va a dar el fabricante, las ganancias también lo va a dar el fabricante, pero las pérdidas hay que calcularlas, ya sea por software o matemáticamente. Las pérdidas se consideran las básicas que son del espacio libre, que básicamente considera la distancia, considera la frecuencia, entre otros parámetros. Sin embargo, hay modelos más avanzados que consideran factores como la longitud de onda, consideran factores como las alturas y también factores derivados según las condiciones de las antenas que tengamos, ¿no? Derivados de esas alturas. Entonces nosotros hacemos cálculo de pérdida. ¿Cómo se hace esos cálculos? Se hace con modelos de propagación. Esos modelos pueden ser empíricos o pueden ser analíticos también. Cuando es analítico se basa en la física óptica y bueno, se va complicando para entornos reales porque hay multitrayecto, hay movilidad, etcétera, etcétera, muchos factores. En cambio, los modelos empíricos son mediciones que se han hecho y se hacen tablas, se hacen gráficas, en base a esas gráficas se hacen tablas y en base a esas tablas se hace un modelo aproximado de una ecuación diferencial haciendo una transformación lineal. Entonces se llega a una fórmula que es la que nosotros utilizamos como proyectistas de radioenlace. Ahora los modelos exteriores son bastante utilizados para el diseño de radioenlace. Los modelos interiores se utilizan cuando las empresas quieren certificar hasta los últimos radioenlaces que tienen interiores. Radioenlaces que estamos hablando desde el punto de vista de PDA, Access Point, eso no se considera normalmente, no cualquier empresa, peor en la vida diaria personal no se lo utiliza. Pero algunas empresas que quieren certificar todo, absolutamente todo, sí hacen los cálculos de modelos eh, de modelos empíricos en interiores. Aunque también se ha visto que hay modelos analíticos que consideran multitrayectos, pero sería un cálculo bastante engorroso considerar cada arista de cada mueble que existe en el edificio, en cada pared, imagínense, ¿no? Es complejo. Ahora esos son desvanecimientos a, a gran escala que consideramos distancia, frecuencia, longitud de onda, altura receptor, altura transmisor y también las características del terreno. Sin embargo, existen otros desvanecimientos a pequeña escala debido al multitrayecto y debido a la movilidad. Tanto el emisor como el transmisor y el mismo canal puede haber, ¿no?, movilidad en algunos casos. Entonces, esos son desvanecimientos de pequeña escala y para poderlos mitigar se consideran márgenes. Para eso van los márgenes de diseño que se le quita a la potencia de transmisión para que no, por si acaso, hay esos desvanecimientos en pequeña escala. Entonces, para redes Wi-Fi consideramos 20 dB de margen y para lo que son las redes de fibra, por ejemplo, se considera 10 dB. Ahora hay fórmulas considerando el exponencial y una relación entre la potencia media y la potencia medida, pero no es muy utilizado, más se utilizan los márgenes. Bien, obviamente son muchas fórmulas, muchas aplicaciones, pero que hayan entendido, ¿no?, la idea general de lo que viene a ser el cálculo de todos los radioenlaces. Antes habíamos visto, bueno, creo que lo vieron por video, no sé, lo que es la línea de vista, lo que es Fresnel, entre otras cosas, ¿no? Entonces,
A ver, para ir concluyendo la clase, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo ahora ya. Exactamente. Mayormente los cálculos se hacen para exteriores porque cuando exteriores son radioenlaces de larga distancia. Imagínense una fallita que hay entre una radiobase y otra, la pérdida de tiempo y conectividad que va a haber. Entonces, son bastante utilizados, ya sea por cálculos, ya sea por software, antes de, antes de ponerlo ya en funcionamiento, ¿no? Las redes radioenlace. Sin embargo, en interiores solo se utiliza para empresas que quieren hacer una certificación, porque por ejemplo, ¿qué hace usted si es que está en un cuarto y no le llega wifi a su celular? Se va al otro, ¿no es verdad? Se va acercando al access point y entonces ya tiene más señal, como se dice. Sin embargo, si usted tiene una radiobase con su torre en la Plaza 24 de Septiembre y otra en los módulos, ya está hecho eso. ¿Qué va a hacer? No puede, no mover. Entonces o le va a aumentar potencia o va a cambiar de antenas, ¿no? Entonces es más complicado si es que no se hace un buen diseño en radioenlaces exteriores. Bien, ¿alguna otra consulta?
Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día martes. Ya le voy a subir un práctico sobre este tema. Hasta luego.